tardes, hermanos. Vamos a iniciar nuestro servicio de esta tarde, viernes 15 de abril Estamos aquí para recordar la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Pues es un gozo para nosotros estar aquí. Gracias a Dios porque nos ha traído con cuerdas de amor para escuchar su palabra en esta tarde. Hoy, en este día, las 7 palabras las van a dar nuestros hermanos jóvenes. Es una gran bendición para nosotros los adultos, porque vimos crecer a nuestros jóvenes. En lo particular, yo recuerdo a José, a Esme, a Maguito, cómo llegaron aquí. Y ahora ellos están aquí al frente. Van a ser los expositores en esta tarde de su palabra de nuestro Señor. Y pues es una gran bendición para nuestra congregación. Vamos a iniciar en esta tarde escuchando nuestro preludio para nuestro Señor. La palabra del Señor en Salmo 66, del 1 al 4, dice así: Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Amén. Vamos a hacer la oración de ofrecimiento y perdón de pecados. Para esto voy a invitar a mi hermano Ricardo, por favor. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar.
Con toda reverencia nos acercamos a la presencia de nuestro Dios. A ti, Señor, que eres el creador del universo, a ti, Señor, que tú hiciste todo lo que existe, tanto en la tierra como fuera de la tierra, Señor. Nos acercamos delante de tu presencia con mucho temor, con temblor en nuestras almas, reconociendo tu santidad, tu grandeza, reconociendo que eres excelso, santo, santo, santo. Y nosotros, Señor, traemos en nuestros corazones tantas rebeldías, y es por eso que en esta tarde, Señor, nos acercamos a tu presencia, para que podamos buscar, Señor, el perdón de nuestros pecados. Que la sangre de Cristo Jesús nos limpie de cada uno de nuestros pecados y nos permita, Señor, entrar hasta tu morada y desde ahí, Señor, rendirte alabanza, honra, gloria. Muchas gracias, Dios, porque sabemos que tú eres un Dios perdonador. Y cuando tu pueblo, Señor, se somete a tu voluntad, tú haces grandes maravillas en medio de él. Gracias por mis hermanos que ya están aquí, Señor, que has movido sus corazones, has movido sus mentes para estar a la hora indicada, Dios. Gracias por sus vidas. Ya estamos listos, Señor, para adorarte y alabarte. Pero te suplico por los hermanos que quizás vengan en camino, que tú los traigas, Señor, con cuerdas de amor, que los traigas prontamente, para que no se pierdan, Señor, ningún momento de esta alabanza, de esta adoración. También, Señor, te suplico bendición para los que van a exponer tu palabra, a cada uno por nombre, Señor. Toma posesión de sus corazones, de sus mentes, y que ellos, Señor, sean inspirados en esta hora por medio de tu Espíritu Santo, y que juntos, Señor, escuchemos ese mensaje que tú dijeses desde la cruz del Calvario. Padre eterno, aquí estamos. Recibe la adoración de tu pueblo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así como estamos de pie, voy a invitar a mi hermana Anita para que entonemos el himno 161. Hubo quien por mis culpas.
Pueden tomar su lugar, hermanos. Es el momento de las bienvenidas. Estamos aquí porque Dios nos ha traído con cuerdas de amor. Amén. Así como nos ha traído hasta aquí, roguemos porque los demás hermanos, Dios los traiga aquí con lazos de misericordia. Aún estando aquí, nosotros debemos de orar por nuestros hermanos, donde quiera que estén, para que Dios les recuerde con amor que no se olviden. Pero también dice su palabra que estamos los que tenemos que estar, y Dios sabrá en qué momento traiga a nuestros demás hermanos. Pero yo les doy la bienvenida en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a iniciar, y voy a invitar a mis hermanos de las 3 primeras palabras. Voy a invitar al primero y así, segundo y tercero, por favor. No los tengo por nombre yo, pero los invito. Invito al hermano que tiene la primera palabra en esta tarde, por favor. Gracias, hermana Oliva. Y vamos a meditar, hermanos, en la palabra de Dios en esta mañana. Las 7 palabras de Jesús en la cruz. Las 7 palabras de Jesús en la cruz. El Evangelio de Lucas, ahí en el capítulo 23, versículo 33, Lucas narra lo siguiente: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Durante los 3 años y medio de ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, Jesús predicó muchos sermones. Jesús anunció muchos sermones, muchos mensajes, dio muchísimas enseñanzas, habló por medio de parábolas, pero en las últimas horas de su vida, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, pronunció solamente 7 palabras, ya no en un monte o a la orilla del lago, sino las pronunció allí, colgado en la cruz donde Él murió. Esas 7 palabras, queridos hermanos, constituyen su último sermón, su último mensaje. Nuestro Señor Jesucristo murió como lo que Él dijo que era, el buen pastor. Él entregó su vida predicando, anunciando las buenas nuevas de salvación. Él enseñaba, consolaba y dando palabras de esperanza, y así de maravilloso es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos hemos sido impactados por su mensaje? ¿Cuántos hemos sido impactados por el testimonio de Jesús en el transcurso de su vida aquí en la tierra? 3 años y medio estuvo predicando Jesucristo, y su último sermón fue dado desde ahí, de la cruz del Calvario. Y en esta tarde, hermanos, vamos a reflexionar sobre esas 7 palabras que Jesús expresó en la cruz del Calvario. Y tomaremos el mensaje de cada palabra para nuestra vida. Oremos. Te damos muchas gracias, Señor. Y ahora, Dios, que nos disponemos a escuchar tu palabra, te pedimos y te rogamos que sea tu Espíritu Santo el que se mueva en nuestros corazones. Que tú, Señor, inspires a los expositores de tu palabra, y que cada uno, Señor, seamos
impactados por este gran sermón dicho en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Oramos, Señor, en este nombre. Amén. La primera palabra, palabra de perdón, palabras de perdón. Lucas 23:34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Jesús, hermanos, estaba sufriendo el peor castigo que alguien podría haber recibido. Jesús había sido azotado, había sido golpeado, sus manos y sus pies habían sido clavados en el madero de la cruz. Definitivamente los soldados romanos estaban acostumbrados a recibir seguramente insultos, ofensas, maldiciones de parte de todos aquellos que eran crucificados. Pero esa vez escucharon unas palabras que nunca habían escuchado. Aún los soldados romanos que estaban ahí, hermanos, escucharon algunas palabras que nunca habían escuchado. Quizás nunca escucharon los mensajes de ese hombre llamado Jesús, hablando palabras de perdón, hablando palabras de misericordia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, queridos hermanos, desde ahí, desde esa cruz, Jesús anunciaba, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El himnólogo bien dice, esa cruz material nada hizo por mí. El que fue crucificado fue Jesús. Nuestro Señor Jesús termina sus días en este mundo perdonando, sin rencores ni amarguras en su corazón. Y quizás para muchos podríamos tener razones de que Jesús le reprochara algo a esos hombres, mas sin embargo Jesús terminó sus días en este mundo perdonando, sin rencores, sin amargura en su corazón. Él había perdonado y pedía a su Padre Celestial que los perdonara también. La pregunta es, ¿hay algún rencor en tu corazón? ¿Tendrás algún rencor en tu corazón que todavía no has podido sacar ese rencor de tu corazón? Hoy es el día, queridos hermanos. El sacrificio de Jesucristo en la cruz no fue en vano. Fue un sacrificio, queridos hermanos, que Jesús tuvo que pasar. Pero vemos que Él experimentó la muerte, pero en su corazón no había rencor alguno. Jesús había perdonado y pedía a su Padre Celestial que los perdonara también. Él no dijo, Padre, yo los perdono, pero destrúyelos tú. Él no estaba clamando por venganza. Él estaba pidiendo misericordia para los que lo habían crucificado, para los que le habían causado tanto temor. Y sí, efectivamente, hermanos, la muerte de cruz era una muerte, hermanos, vergonzosa para que en ese lugar muriera alguna persona. Y Jesucristo, hermanos, llegó a esa cruz del Calvario, a esa cruz que el día de hoy tenemos como símbolo para recordar el sacrificio del Señor Jesucristo. Esta palabra que Jesús dijo es un llamado a cada uno de nosotros a perdonar a los que nos ofenden, a los que nos han causado quizás algún dolor, algún sufrimiento en nuestra vida.
Jesús dice desde la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. De igual forma, queridos hermanos, necesitamos expresar ese mismo sentir que Jesús decía desde la cruz del Calvario. Tristemente muchas personas terminan sus días odiando. Muchas personas terminan sus días con un corazón lleno de resentimiento, lleno de amargura. Hoy Jesús nos dice a cada uno de nosotros, no te vayas de este mundo sin haber perdonado. ¿Qué pasaría, hermanos, si en este momento, si en este instante somos llamados a la presencia de Dios, pero en nuestro corazón, en nuestro interior hay tanto rencor? Seguramente pasaríamos con el juez, que es nuestro Dios. Muchos decimos que Dios te perdone, pero yo no. Otros decimos, yo te perdono, pero que Dios no tenga misericordia de ti. Pero esa no es la actitud que Dios quiere de cada uno de nosotros. Como cristianos, queridos hermanos, como hijos de Dios, tenemos que comprender que ese perdón de Jesús en la cruz es también para cada uno de nosotros. Pues Él fue crucificado, queridos hermanos, por nuestros pecados. ¿Hay algún rencor en tu corazón? ¿Hay algo en tu corazón que no te deja en paz? Hoy es el día del perdón. Y Jesús, nuestro Señor Jesucristo, lo hizo desde la cruz del Calvario. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la primera palabra. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Ya hemos escuchado lo que nuestro Señor decía en aquella primera palabra, en aquella cruz del Calvario, y ahora vamos a revisar lo que significa la segunda palabra que nuestro Señor pronunció allí en la cruz. Esta segunda palabra la podemos ver como una palabra de salvación. ¿Y esto por qué, hermanos? Primero vamos a darle lectura a Lucas capítulo 23, de los versículos 39 al 43. Yo le doy lectura, dice así: Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a hacer una pequeña oración, hermanos. Padre, gracias te damos porque nos tienes aquí reunidos, Señor. En este momento te ruego, Señor, que me utilices para hablar, Señor, únicamente lo que tú tienes preparado. Señor, úsame como un instrumento para poder transmitir este mensaje, Señor, esta pequeña reflexión acerca de las palabras que pronunciaste, Señor, de esta palabra que salió de tus labios, Padre. Úsame y prepara a mis hermanos para que puedan recibir solamente lo que viene de ti, Padre. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Primero vamos a ver, hermanos, en qué situación estaba Jesús. Vemos que está ahí en esa cruz, sufriendo en agonía. Está muriendo exactamente como Él había vivido toda su vida. Está a la par de pecadores, pero teniendo misericordia de ellos, los está escuchando. Él, al ser crucificado ahí,
con estas dos personas que seguramente ellos sí habían cometido crímenes muy graves, porque para estar en una muerte de este tipo se tenían que ser de los peores criminales, porque era una muerte humillante, como nos mencionaban hace un momento. Pero ¿cuál era la diferencia entre estos dos malhechores? Pues a pesar de ser similares en algunas cosas, de ser los dos pues personas que vivieron mal, que vivieron en pecado, que hicieron el mal a otras personas, su actitud era diferente en ese momento. El primero de ellos se burla de él, lo escarnece, lo humilla, lo menosprecia, pero el otro reconoce su pecado ahí en ese momento. Y con esto podemos decir que él conocía a Jesús, porque él reconoce que es un pecador, que hizo mal, y no solo eso, también lo reconoce como Salvador, y además le hace una petición al Señor. Aún estando en esa agonía, donde posiblemente muchos de nosotros, o tal vez alguien pueda decir que no, podríamos perder la esperanza, ¿no? Ya estando al borde de la muerte. Pero esta persona tuvo fe, este malhechor le hace la petición al Señor, le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le da una respuesta inmediata. Es en ese momento que Jesús no lo rechaza, sino que le da esta palabra que, como decíamos, es una palabra de salvación. Y el Señor demuestra verdaderamente que Él era lo que Él había dicho, la puerta de la salvación. Y esto, hermanos, es una demostración del triunfo de la gracia de Dios. En el momento en que el Señor le dice estas palabras, Él demuestra que es precisamente la puerta de la salvación. Ahí en Juan capítulo 10, versículo 9 nos dice la palabra: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Esto es lo que demostró nuestro Señor en ese momento. Y justamente, hermanos, este es el propósito de ese sacrificio que hizo el Señor en aquella cruz. Él entrega su vida abriendo la puerta del reino de Dios a todos los pecadores. Con esta palabra que le da, también nos da enseñanzas a nosotros que podemos aplicar en nuestra vida. Hay tres principales enseñanzas que podemos ver, y la primera de estas es que mientras vivamos, nunca es demasiado tarde para arrepentirse, porque el amor de Dios es infinito, porque Él nos perdona. Pero esto no significa que podamos pecar deliberadamente, y menos nosotros que ya conocemos de su palabra. Y la misma Biblia nos lanza una advertencia ahí en Hebreos capítulo 10, los versículos 26 y 27 dice la palabra: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esa es pues una advertencia que tenemos nosotros que ya conocemos al Señor. No podemos estar por la vida pecando, y no significa que no vamos a fallar, porque es parte de nuestra naturaleza, pero es necesario arrepentirse verdaderamente. La segunda lección que podemos notar aquí es que nunca se es demasiado pecador para poder recibir la salvación y entrar en el reino de Dios. Pero para esto es necesario reconocer nuestros pecados, reconocer verdaderamente que le hemos fallado, y para esto pues se requiere una valentía enorme. No cualquiera puede reconocer cuando se ha equivocado, cuando ha hecho mal, y declararlo como tal. Como decía el salmista ahí en Salmos 32, versículo 5, dice la palabra: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije,
Confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Vemos que es necesario declarar nuestro pecado y el Señor limpiará nuestro corazón de toda maldad. Y por último, hermanos, la tercera lección que tenemos aquí es que no tenemos que cerrarle la puerta de la salvación a nadie, pues podemos ver aquí justamente en la palabra que la última persona que Jesús perdona es exactamente un malhechor, una persona que hizo mal en su vida, un ladrón. Y esto nos quiere decir que todo pecador que se arrepiente puede entrar en el reino de Dios si tiene esa oportunidad. Y aquí recordaba algo que nos compartían en el Congreso de Evangelismo al que acudimos. Ahí nos hacían una pregunta que era, ¿cuándo va a estar completo el pueblo de Dios? ¿Cuándo creen ustedes que el pueblo de Dios va a ser totalmente completo? ¿Cuándo podemos decir, ya somos todos, ya no falta nadie? Podríamos decir que estamos ya los que hemos sido escogidos, ¿no? Que estamos los que tenemos que estar, pero no es así, sino que hasta que Él venga es cuando el pueblo va a estar completo. Antes de eso no va a estar completo. Por eso debemos predicar y dar a conocer el amor de Dios que perdona, como vemos en esta palabra. Tenemos que enseñar que si confiesas tu pecado, el Señor te puede dar esa palabra de salvación. Esta es la segunda palabra del Señor. Señor les bendiga. Amén. Buenas tardes, hermanos. Cuando el Señor nos permite estudiar un poco de su palabra y nos vamos a los originales, nos damos cuenta que, bueno, yo me he dado cuenta que cada letra del hebreo, del antiguo hebreo, tiene una numerología. Y en base cuando el Señor te empieza a mostrar ciertas cosas, surgen más y más dudas, o también más asombro. Y yo les podría preguntar, para empezar, y muy rápidamente, qué extraño que fueron 7 frases, ¿no? Es muy extraño. Claro, para nosotros como mexicanos o como personas que hablamos una lengua romántica, romance, el español, no entendemos muchas cosas de la Biblia. Tenemos otra cultura, tenemos otra ideología, pero para el hebreo, para el judío que fue instruido por Dios, o que ha sido instruido por bastante tiempo ya, tiene un significado muy tremendo. ¿Por qué Dios o por qué Jesucristo, Dios hecho hombre, no dijo 3 frases, 10 frases? Pues porque el número 7 representa una razón completa, una construcción de algo que ya está completo, que ya está hecho. Él hizo esto, Él vino a dar su vida, Él vino a profetizar, a predicar, a amar, vino a hacer muchas cosas. Vino a obedecer al Padre, así es como se humilló. Y precisamente estas palabras denotan que Él hizo toda su obra, así como en el principio, en 7 días, así con 7 frases, Él demuestra que cumplió perfectamente con todo lo que se le encomendó, todo lo que el Padre le dijo. Él vino, Él lo hizo, y Él también en otra parte dice que nada de lo que se pone en sus manos, Él va a perder. Entonces, la Biblia está llena de numerología. Había por ahí algún sabio árabe que también habla mucho, es matemático y habla mucho de la fe. Y él lo dice con palabras humanas, pero finalmente lo saca de la Biblia.
Y la fe tiene más que ver con un conocimiento interno, íntimo con Dios, con números, que con palabras vanas y huecas. Y ojalá un día podamos profundizar en esto que es la fe, pero precisamente es eso. Yo puedo estar diciendo yo creo, Señor, y no pasa nada. ¿Por qué? Porque la fe tiene otros matices, tiene otras cosas. Y si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, créanme que no vamos a poder hacer gran cosa. Aunque leamos y leamos, no vamos a poder hacer gran cosa. Y así la Biblia está llena de numerologías. 7 días hizo la creación el Señor, 7 frases. Hay más números, el número 1, que es con lo que se conoce como el Shema Israel, o lo que viene, escucha, oh Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. El 1, el 3, la Trinidad, ya hablamos del 7, el 12 tribus, 12 apóstoles. Si multiplicamos 12 por 12, 144, y también viene en Apocalipsis, ¿no? Los 144,000. Y así hay una infinidad, 40, el número 40, que son los días que ayunó Jesús y también Moisés. Y bueno, el número 50, que es cada jubileo. Y si ustedes leen la Biblia se van a dar cuenta que estamos cerca entre el penúltimo y el último jubileo. A menos que bueno, se han perdido algunos años en la historia, pero todo indica que estamos cerca de los tiempos finales y que cada vez Jesucristo se acerca más y más, y con todo lo que vemos es para darle la gloria. Y solo tenemos 2 caminos: o lo alabamos y entramos en obediencia, entramos a de verdad conocer quién es, o nos hacemos a un lado, porque las cosas se van a poner más difíciles. Pero bueno, palabras que el Señor da con amor. Y la tercera es un claro ejemplo de lo que el Señor hizo con amor. Dice en Juan 19, 25 al 27, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Son palabras muy importantes dentro de las 7 de la creación. Al Señor le plació y le fue dicho por medio del Espíritu que hiciera este acto. Y aquí vemos al menos 3 cosas. Hay más. De hecho, cada palabra podría ser una predicación, 10 predicaciones. Nos podemos llevar toda una vida escudriñando la palabra y siempre aprender algo. Pero al menos hay 3. Y la primera es la protección. No importa que en ese momento el Señor físicamente se veía quizá agotado, lastimado, cansado, pero no importa cómo el mundo perciba o cómo el mundo te perciba, y mucho menos importa en qué situación estés, si Cristo está contigo. Esta es la clave. Si el Señor, aún viéndose débil aparentemente, tuvo ese sentir de proteger a su madre, ¿cuánto más no va a proteger a su iglesia? Recordemos que también la Biblia dice que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos, y que también Él mostró debilidad para darnos fuerza. Entonces, aún en la posible debilidad que en ese momento el Señor se permitió tener, Él es más fuerte que todos nosotros, y Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. Y esto es la protección de Jesucristo. Si esta protección la tuvo con su madre terrenal, que Él amaba, ¿cuánto más no hará por la iglesia?
porque recordemos también sus palabras en otra parte cuando dijo, parafraseando, mi madre y mis hermanos son los que escuchan y obedecen a mi padre. No estaba menospreciando a su madre, pero estaba enalteciendo a su futura iglesia y a su pueblo redimido, que también son algunos judíos. Entonces, primera parte, la protección. Segunda, rápidamente, el amor. Sin amor, prácticamente todo es hueco, todo es vano. El conocimiento, la ciencia, lo que quieran, la vida, la enfermedad, la salud, la riqueza, todo carece de sentido sin amor. Y esto precisamente nos vino a enseñar el Señor Jesucristo, que a pesar de todo lo que Él cargó con nuestros pecados, hizo algo que no podemos ni imaginar. Él cargó nuestros pecados, Él nos carga a nosotros, Él nos soporta, Él nos ama, Él nos cuida, y a pesar de todo Él muestra amor. Él no es como nosotros, ahí se ve su divinidad, que nosotros a veces estamos bien y amamos, y a veces estamos mal y aunque no amamos, ¿no? Él no fue así. Él siempre mostró amor y siempre va a mostrar amor por su iglesia. Y el tercer punto, la obediencia. Como ya lo había mencionado, en una parte de la Biblia dice que el Señor vino y se humilló, haciéndose semejante a los hombres. Pero también dice que obedeciendo todo lo que el Padre le encomendó hacer. Y precisamente eso es la humillación. El obedecer a otra persona. Cuando tú obedeces a otra persona sin ponerle un por qué, un para qué, o yo soy más, o yo tengo una profesión y tú no, precisamente eso es humillarse, obedecer. Cuando nosotros obedecemos a nuestros padres con amor y claro, cuando están en el conocimiento de la palabra, eso es una manera de humillarse, eso es obedecer. Él se humilló obedeciendo todo lo que el Padre le dijo que tenía que hacer y dando su vida por nosotros. Y así es como esta tercera palabra nos muestra cómo el Señor, a pesar del cansancio, a pesar de lo que Él estaba sufriendo como hombre, nunca se cansó de amar, nunca se cansó de obedecer, porque Él es en sí amor, Él es Dios, su esencia es esa. No porque quiera demostrar algo a alguien, simplemente es su esencia y Él con su amor, con su estilo de vida, con todo Él, nos viene a enseñar una vida nueva, de fe, de amor, de protección, de paz, de obediencia. Y Él lo dice más después, tranquilos, yo he vencido al mundo. Entonces, busquemos su rostro y sigamos adelante, hermanos. Este es un poco de lo que es la tercera palabra. Que Dios les bendiga. Gracias a Dios hemos escuchado las 3 primeras palabras que nuestro Señor Jesucristo pronunció estando ya en la cruz. Ahora los invito a que busquemos nuestra lectura que se encuentra en Isaías 53. Isaías 53, versículos del 1 al 7. Los invito a que nos pongamos de pie y voy a invitar a mi hermana Ruth, por favor, que nos apoye en la lectura. Isaías 53 del 1 al 7. Ok, me siguen con la vista, hermanos. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿En quién se ha manifestado el brazo del Señor? Crecerá ante él con un renuevo, como raíz en tierra seca. No tendrá una apariencia atractiva, ni una hermosura impresionante. Lo veremos, pero sin atractivo alguno, para que más lo deseemos. Será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento.
y nosotros no le daremos la cara. Será menospreciado, no lo apreciaremos. Con todo, Él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores, mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado. Pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados. Todos perderemos el rumbo como ovejas, y cada uno tomará su propio camino. Pero el Señor descargará sobre Él todo el peso de nuestros pecados. Se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá una queja. Será llevado al matadero como un cordero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Se callará y no abrirá su boca. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Voy a invitar a mis hermanos. Vamos a continuar escuchando la palabra de nuestro Señor. Es la palabra 4, 5 y 6, por favor. Buenas tardes, hermanos. Dice la Escritura sobre la cuarta palabra. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Para comenzar, hay una pregunta existente en esta cuarta palabra, que es ¿por qué Jesucristo sufrió? Dios alejó de Él. Jesucristo fue hecho todo pecado al haber asumido nuestros pecados. El Padre en su santidad se alejó, y esa lejanía a Jesús le causó una gran agonía. En nuestro Salmo 22 nos dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Jesús estaba siendo ofrecido como un sacrificio, y en la palabra nos dice que el Padre no permitió que Abraham ofreciera a su hijo Isaac como un sacrificio, pero el Padre lo estaba sacrificando por nosotros. Y nos damos cuenta del dolor que se siente al escuchar estas palabras. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Muchos hemos llegado a sentir esa desesperación. Pensamos que nuestros problemas son o fueron más grandes, que nuestra rutina nos está consumiendo, y hemos llegado a pensar que Dios nos ha abandonado. Pero la verdad es que no. Él nunca nos ha abandonado, y cada uno de nosotros tenemos una historia, un testimonio que nos hace recordar quiénes éramos, de dónde venimos, y de esa agonía en la que vivíamos y que Dios nos rescató. Dios sacrificó a su Hijo unigénito, el Cordero perfecto, y nosotros hemos llegado a sacrificar algo carnalmente, algo que nos llenaba por momentos, por días, por segundos. Pero ahora sabemos que el sacrificio en aquella cruz demostró un gran amor, y que ese amor nos ha llenado. Nos enseñó el verdadero amor, y antes de que nosotros existiéramos, antes de que nosotros pensáramos en existir, Él ya nos había elegido para conocerle y para alabarle. En Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor
por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En aquella cruz se sintió una agonía, hubo tinieblas, un dolor y un sufrimiento, que es algo que no podemos conocer y no nos podemos imaginar la magnitud que se sintió. Pero sí hay algo que conocemos, que es su amor. Nos amó sin obstáculos, sin barreras. Nos rescató de un mundo para hablar de Él, para seguir su camino, para conocer sus maravillas. Y ahora nuestra misión es amarlo, honrarlo y glorificar su nombre cada día hasta el último. La cuarta palabra, la palabra de angustia, nos enseña y nos demuestra cuánto nos amó Dios, que no fue un error como muchos lo pensaron, y que gracias a Él somos salvos y estamos aquí. Así que, hermanos, recordemos que esa angustia en la que vivíamos ya no está, se acabó, y pidámosle a Dios cada día que nos llene de su santidad, de su misericordia, que nos limpie nuestra mente y nuestro corazón para seguir el camino correcto. Que Dios les bendiga. Buenas tardes, hermanos. ¿Qué calor hace? Hace muchísimo calor. Pero créanme que esto no es nada comparado con lo que nuestro Señor Jesucristo tuvo que sufrir aquella tarde en la cruz. ¿Cuántos de nosotros ahorita tenemos sed? Tenemos sed, pero es esa sed carnal. La quinta palabra. Si buscamos en San Juan, capítulo 19, versículos 28 y 30 nos dice: Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: Para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Nuestro Señor Jesús lanzó una palabra que posiblemente en ese momento los soldados y todas las personas que estaban ahí se les hizo lógico decir: tiene sed, el calor que hacía, todo lo que ya había padecido, y él en su ser humano dijo: tengo sed. Para nosotros es lógico como hombres decir: estoy sediento. Pero en realidad, ¿qué quería decir Jesús al momento de decir esta palabra? Él no hablaba no solamente de una sed humana. Él ahí estaba representando esa sed que todos los seres humanos tenemos al momento de estar en el mundo. Una sed espiritual. No era una sed carnal. Esa sed espiritual que todos tenemos, que no podemos saciar. Que así nosotros hagamos lo que hagamos, tengamos lo que tengamos, allá afuera en el mundo no podemos saciar esa sed. Sentimos que tenemos un vacío, algo que no estamos saciando, ni con todo el dinero del mundo, ni con todas las acciones que hagamos. Él estaba representando esa sed que todos teníamos al momento de estar fuera de Él. Y esto también Jesús nos decía: yo soy el agua de vida. Y esto lo podemos ver en Juan capítulo 4, de los versículos 13 y 14, que nos dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiese de esta agua volverá a tener sed.
Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Nuestro Señor es esa agua de vida eterna, y estando ahí en la cruz, Él aún así nos enseñó, nos estaba mostrando el camino que teníamos que tomar. A todas esas personas se les hizo algo común decir, tiene sed, pero en realidad lo que el Señor quería decir en esta palabra era, vengan a mí y no tendrán sed jamás. Él estaba entregando ahí el cuerpo, el alma, para que nosotros no tuviéramos sed jamás. Así que, hermanos, amigos, personas que nos están viendo por medio de la transmisión, si ustedes tienen esa sed espiritual y sienten que no la pueden llenar con nada, vengan a Jesús, porque Él es el agua de vida eterna y Él es el único que puede quitar esa sed del Espíritu. Que el Señor les bendiga. Buenas tardes, hermanos. Qué felicidad la de aquellos cuya culpa ha sido perdonada. Qué gozo hay cuando los pecados son borrados. Qué alivio tienen los que han confesado sus pecados y a quienes el Señor ha borrado su registro de delincuencia y que viven en completa honestidad. Qué alegría es vivir con el Señor. La sexta palabra, nos comentaba el hermano Edgar que de acuerdo al original se las voy a platicar o se las voy a mencionar, y quiere decir, o se dice, perdón, tetelestai. Juan 19:30. Y dice, al probar Jesús el vinagre dijo, todo está cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Todo está cumplido, y con esta frase actualizada a nuestro tiempo, a nuestra forma de hablar, eran una palabra o es una frase de justicia. El Señor, nuestro Dios, es justo, y si bien el Señor pudo haber dicho con el pecado, con la caída del hombre, bueno, vamos a hacer que no pasa nada, el Señor cumplió sus reglas, porque el Señor es justo. Y a sabiendas de que como humanos nadie, absolutamente nadie es capaz de cumplir su palabra, mandó a su Hijo, el único, el Cordero, el que quita los pecados del mundo. Y es ahí donde entendemos un poco la justicia del Señor. En este mundo e infinidades de autores quieren describir o dar un concepto de justicia, pero no lo hay. No lo hay al 100%, no hay quien describa esta palabra, pero sí hay hechos. Hechos como el que nos narra la Biblia, tetelestai. En la antigüedad, esta palabra se traducía o se usaba para 3 rubros, los cuales se los voy a comentar. El pago de una deuda. Cuando yo le debo a alguien o cuando se le debía a alguien, se mencionaba esto a manera de decir, mi deuda está completamente pagada contigo, ya no te debo nada, ya no soy tu deudor. Para otros era también una manera como ustedes saben, en la antigüedad se ensayaba mucho algunas obras de teatro, alguna parte artística, y cuando ya de verdad la obra era lo que se esperaba o mayor aún, se mencionaba lo mismo, que quería decir, está lista para entregar, para mostrarse al público, porque así ya está bien, ya no hay nada que le haga falta. Y también en las ofrendas, en esta parte el sacerdote inspeccionaba al cordero, es decir, que estuviera listo para un sacrificio, como se nos ha narrado muchas veces, que no tuviera mancha, que fuera
como lo describe la Biblia, la ofrenda adecuada para presentarse al Señor. Y actualizándolo o viéndolo en ese momento de un sacrificio, el Señor estaba pagando nuestra deuda. Una deuda que obviamente no podíamos pagar nosotros y que nunca pagaremos. Es el pago de la deuda de una condenación, y este pago fue a través de la sangre, no de dinero, no de ofrendas como una paloma o un cordero, el cual actualmente nos comemos o etcétera, sino el cordero, volvemos a lo mismo, el cordero que quita los pecados del mundo. Jesús terminó su obra. Esto es lo que representa. Jesús abre un antes y un después en la historia, es correcto, pero también el Señor o Jesús abre un antes y un después con esto. La era donde estaba la ley de Moisés, donde ya se culmina esta ley, es decir, donde ya no nos regimos bajo ella, que si bien la tenemos que obedecer en cuestión de no matarás, no robarás, y todos los 8 mandamientos, no tendrás sobre todo dioses delante de mí, dice el Señor. Pero el Señor también abre otra era, que es la era de la gracia. Viene por el favor de Dios, y en la Biblia nos describe que es únicamente de Él, para que nadie se gloríe, para que nadie diga por mí, por mis hechos, por lo justo que yo soy, es que se salvó. Para nada. Y es ahí donde en esa hora, en esos momentos, el Espíritu Santo tiene morada ya en nosotros. Con esa división de un antes y un después, les digo, no nada más históricamente, podemos decir ahora que el Señor vive en nosotros, que el Espíritu nos redarguye, que sobre todo estas palabras de justicia o este acto de justicia y de victoria que no concluía aún, porque esto iba a concluir hasta la resurrección, pero ya el Señor nos había hecho justos en ese momento ante los ojos de nuestro Creador. Se rompe el velo, nos reconciliamos con el Padre, acercados confiadamente al trono. Ahora ya podemos decir esto. Ahora ya no necesitamos de un intermediario para que el Señor nos escuche. Y a sabiendas de que no somos merecedores de nada de esto, porque lo sabemos, podemos decirle: Abba Padre. Sanó, pagó nuestras deudas, rompió el velo. Dejamos de ser enemigos declarados de Dios. Y aunque seguimos pecando, el Señor ama al pecador. Recuerden eso, mas no el pecado. Los justos somos a través del Señor. Dice en Isaías: y después de tanto sufrimiento comprenderá por qué fue necesaria su obediencia y su intercesión, porque fue mediante su sufrimiento y por haber llevado sobre sí el pecado de muchos de mi siervo, hará que ellos sean declarados inocentes, aceptados por Dios. Por lo tanto, yo le daré como premio toda la honra y todo el poder. A Dios sea la gloria. Recordemos siempre la sexta palabra de Telestai. Todo ya fue, ya no debemos nada, nos debemos únicamente al Señor, y que toda la gloria y toda la honra sea siempre llevada a Él. Que Dios nos bendiga. Pues hemos escuchado hasta ahorita la sexta palabra. Ahora voy a invitar a mi hermano Ricardo para que sea su participación en alabanzas, por favor. Póngase de pie, hermanos. Esta palabra de origen
hebreo, tetelestai, es lo que Dios ha hecho en nuestra vida y Él va a concluir, lo que Él empezó, lo va a concluir perfectamente. Así es que, hermanos, pero por el momento es importante darle lo mejor de nosotros al Señor. Vamos a darle al Señor nuestro trigo. Sí, vamos a entonar 2 alabanzas. Te daré lo mejor del trigo y también vamos a entonar gracias. Dije, te daré lo mejor del trigo, de la miel de la roca te daré por del trigo, de la miel de la roca te daré. Derribaré a tus adversarios, lo buscarás y no los hallarás. Vencerás en todos tus caminos, para siempre en el nombre de Jesús. Te daré lo mejor. Gloria al Señor. Levanta tu voz y dile al Señor, te daré lo mejor del trigo, de la miel de la roca te daré. Derribaré a tus adversarios, los buscarás y no los hallarás. Vencerás en todos tus caminos, para siempre en el nombre de Jesús. Derribaré a tus adversarios, lo buscarás y no los hallarás. Vencerás en todos tus caminos, para siempre en el nombre de Jesús. Para siempre en el nombre de Jesús. Para siempre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se rompen cadenas y estamos muy agradecidos. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir.
Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gloria al Señor. Tome su lugar, hermano. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque, ¿qué sería de nosotros? Ya sabemos que Él desde antes de que naciéramos, ya estábamos en su pensamiento para alabarle, para glorificarle, y pues verdaderamente debemos darle gracias, infinitamente gracias, día con día, porque Él renueva sus misericordias para con nosotros, que Él es un Padre amoroso con sus hijos. Vamos a escuchar en este momento la séptima palabra. Invito al hermano, por favor. Estamos recordando lo que aconteció hace más de 2000 años, un día como hoy. Lo que le pasó a aquel gran hombre, aquel gran maestro, aquel gran señor, aquel gran rey. Lo que le sucedió fue algo sumamente tremendo, extremo, Aún las películas que lleguemos a ver en la televisión se han quedado muy cortas, eso es un hecho. Lo que sufrió el Señor Jesucristo en esa cruz fue intenso y fue muy doloroso. Cierto es, pues Él oraba antes de que aconteciera: Padre, si es posible, si fuese posible que no pasase esto, que así sea, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú me has mandado a hacer. Y te voy a obedecer, Padre. Ya nos explicaron en una de las palabras: vengo a mostrar obediencia a los hombres. Me vengo a humillar para enseñarles lo que es la verdadera obediencia. Ellos no podían, ellos no pueden. Y estoy yo, dice Jesús, el Salvador. Así como acabó su obra perfecta cuando inició su creación, la terminó, la culminó en 7 días, ya lo escuchamos. Estamos ahora recordando aquella culminación de nuestra redención en 7 frases, en 7 palabras. Nosotros no somos jueces. Nosotros tenemos un mandato: perdonar, así como Cristo perdonó. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Nosotros no sabíamos lo que hacíamos antes de llegar a los pies de Cristo. Tenemos ese mandato: perdonar. No somos jueces, no somos quien para hacer acepción de personas. El que entre, sea prostituta, sea alcohólico, como lo quieras ver, no hay acepción de personas a los pies de Cristo. En la segunda palabra nos los enseñó. Un ladrón al momento: Señor, te reconozco.
sé que he hecho mal. Sí, el otro y yo hemos hecho y lo merecemos. Tú no lo mereces, pero quiero estar contigo. Y el Señor abrió los brazos. En ese momento, los brazos espirituales, de por sí ya los tenía abiertos, de par en par. Abrió los brazos espirituales para aquel pecador, que nunca se te olvide, que nunca jamás se te olvide de dónde te sacó Jesús, para que no digas que vino por ti por ser bueno. Jamás. Ten presente que Él te sacó del muladar para hacerte sentar con príncipes, con los príncipes de su pueblo. ¿Sí? Éramos pecadores, sí, bien es cierto, eso es cierto, éramos. A los que predestinó, llamó. A los que llamó, justificó. A los que justificó, santificó. Y a los que santificó también glorificó. ¿Sí? Él va a terminar la obra que empezó en ti, de ese varón perfecto. Tu redención, Él ya la ha pagado toda. Ya. No hay una blanca más que echar para el pago de la deuda. Él ya la terminó. La siguiente palabra. No estamos aquí para mordernos, para hablar uno del otro, para criticarnos. Somos la familia de Dios, que nos quede claro. ¿Y qué hace una familia? Se apoya, ven unos por otros. Somos familia de Dios. No somos cualquier cosa. Y ciertamente llega algo muy tremendo en el tiempo y el espacio, un misterio en el cual podríamos romperle la cabeza a todos los grandes eruditos que no creen en la palabra, más de lo que ya la tienen rota. En verdad, Dios Padre, eso fue un hecho, Dios Padre sí abandonó a Dios Hijo en tiempo y espacio. Eso sí pasó. ¿Qué nos separaba del amor de Dios? A nosotros, el pecado. Ese pecado original, ese pecado que cometió nuestro Padre, vino a romper toda relación con Dios, ¿verdad? Pues eso pasó con Jesús. Tal cual, sí hubo un abandono, un misterio. Dios Padre abandona a Dios Hijo en un lapso, porque Jesús cargó en Él el pecado de todos nosotros, de todos los que confesamos su nombre, de todos los que creemos que Dios le levantó de entre los muertos. Por eso es que pasó eso. Tenía que pasar. Y por eso sigue la siguiente palabra. Por eso tuvo esa sed Cristo, porque sí tuvo esa separación espiritual con su Padre y tenía esa sed que nos comentaron en esa palabra. Lo que la gente anda buscando, el llenar de dinero, de drogas, de vicios, de carros, de casas, lo que el hombre quiere llenar, jamás va a poder ser si no deja entrar a Cristo en su vida. Ese es un hecho también, no hay de otra. Gente muy poderosa, muy infeliz. Podrán decir, ya tuve mis mayores logros, logré 10 empresas, 100 empresas, un imperio completo. Pero ¿y si no está Cristo en tu vida? Siempre vas a tener sed. ¿Y el Señor terminó? Él sí ya terminó la carrera, la buena carrera. Él dio la buena batalla. Él peleó la buena batalla de la fe. Y Él sí pudo ya decir, consumado es. En latín, ¿cómo es?
tetelestai. ¿Sí? Jesús pudo decir, tetelestai. He concluido, he terminado, estoy terminando la obra de redención en aquellos que van a creer en mí. Después de esto, vuelve el Señor Jesús la mirada, tenía la mirada puesta en los hombres. Después de esta palabra, después de esta frase, vuelve el Señor la mirada a aquel. Cuando hubo esa separación, le dijo Eloi, Eli, 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 lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se dan cuenta cómo la primera palabra se refiere a Él como Padre? Pero llega un lapso en donde hay esa ruptura por causa de nosotros, en que Él se refiere a su Padre no como su Padre, sino como Dios. Dios, ¿por qué me has abandonado? Pasa y regresa nuevamente al final. Esta última frase, esta última palabra en la cruz, vuelve a referirse a Dios, ya no como Dios, nuevamente lo reconoce como su Padre. Es importante, es hacer notorio que todas estas palabras expresadas por nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz fueron tomadas de las Escrituras. Esto es muy importante que nos quede claro. Todas y cada una de ellas fueron tomadas de las Escrituras. Y pues, ¿cómo no iba a ser así? Jesucristo nunca tuvo en poco la palabra del Señor. Él era la palabra. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Cómo no iba a estar lleno de la palabra, de la Escritura, Jesucristo? Aún en esa cruz, siempre citó las Sagradas Escrituras. Los estudiosos dicen que llegan a la conclusión que esta última palabra fue tomada del Salmo 31, versículo 5. Es una gran prueba de cuán lleno de la Biblia estaba Cristo. Él no era de aquellos que tomaban en poca consideración a la palabra de Dios. No podía hablar ni siquiera en su muerte sin citar una escritura. David lo expresó de la siguiente manera: en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Así fue como David expresó esta palabra o esta frase. El Salvador alteró este pasaje, pues de lo contrario no se habría adecuado a él. Primero, fue obligado a agregarle algo con el objeto de que se adecuara a su propio caso. ¿Qué fue lo que le agregó? Precisamente la palabra Padre. David dijo: en tu mano encomiendo mi espíritu. Y Jesús dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesucristo sabía más de lo que David sabía, pues Él era más el Hijo de Dios de lo que David pudiera serlo. Él era el Hijo de Dios en un sentido muy excelso y especial por eterna filiación, y así es como comienza la oración, con la palabra Padre. Además de que le agrega, también le quita algo. David dijo: en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido. Nuestro Maestro Jesucristo no fue redimido, pues Él es el Redentor. Él simplemente tomó aquella parte que se le adecuaba y la usó como suya. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hermanos, no hay nada mejor después de todo que citar la Escritura, especialmente en la oración. No hay oraciones tan buenas como aquellas que están saturadas de la palabra de Dios. Si le vas a hablar a tu Padre, allégate a Él con su palabra.
¿Sabes de las promesas? Allégate a Él con su palabra, con esas promesas. Siempre tienes que conducir tu vida, ¿sí?, con sus palabras. Pueden ver entonces cuán bien usó el Salvador la Escritura y cómo desde su primera batalla con el diablo en el desierto hasta su última lucha con la muerte en la cruz, su arma siempre fue: escrito está. El Señor siempre utilizó en todo momento la Escritura. Escrito está, escrito está. ¿Cómo vives, hermano? Quitémonos de nuestras vidas toda esa religiosidad que pudiésemos tener. No seamos fariseos. Si tú hoy recuerdas lo que el Señor hizo y rodan lágrimas, que sean lágrimas de regocijo. No porque digas: ay, pobrecito, sufrió mucho. No, eso es religiosidad. No, ya tiene que haber gozo en tu alma porque Él ya pagó todo. Ya vimos lo que hizo. Pagó completamente tus pecados, tus angustias, tus dolores, tus vacíos. Jesús ya pagó todo. Ya no hay nada más que hacer. Consumado es. Ustedes, yo, nosotros no hemos concluido aún la carrera, pero Cristo sí lo hizo. Todo está consumado. Lo que tendrán que hacer será únicamente ejecutar lo que Él ya ha consumado para ustedes y mostrarlo a los hijos de los hombres en sus vidas. Y puesto que todo está consumado, digan: ahora, Padre, yo regreso a ti. Mi vida a partir de ahora será estar en ti. Mi gozo será volverme nada en la presencia de todo en todo. Morir para entrar en la vida eterna. Hundir mi ego en Jehová y dejar que mi humanidad, que mi condición de criatura viva únicamente para su Creador y manifieste únicamente la gloria del Creador. Hermanos, terminen este día y comiencen el día de mañana con esta frase: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Señor Jesús volvió a casa después de 30 años y sufrir lo que sufrió. El Señor, consciente, seguro estaba que iba de regreso a casa. ¿Qué es lo que pasa con nosotros cuando termina nuestra jornada laboral? ¿Qué decimos? Yo en lo personal, qué bueno, ya se acabó, ya me voy a mi casa. Cuando pasa eso y tú terminas tu labor del día, vuelves a casa. Eso mismo pasó con Jesucristo. Volvió con su Padre, con tu Padre, con nuestro Padre Celestial. Y vive en verdad lo que estás escuchando. No nada más seamos oidores. Lo más importante, seamos hacedores. Escuchar, mucha gente nos escucha. Muchos nos toman de a locos. Muchos otros no nos hacen caso. Escuchar, a menos que los que tienen el problema de la audición, pues no escuchan. Pero los que no, mira, les puedes hablar de la palabra y todo el mundo escucha. Pero no cualquiera hace, hermanos. La invitación: seamos hacedores de la palabra, seamos hacedores, no solamente oidores. Que el Señor les bendiga. Amén. Pues le damos gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos expositores. Que Dios siga derramando bendiciones en sus vidas, hermanos, porque Dios a diario derrama bendiciones. Démosle gracias por ello, porque les ha permitido estar al frente para exponer de su palabra.
Dios les bendiga grandemente, hermanos. Vamos a entonar un himno como respuesta a la palabra de nuestro Señor e invito a nuestra hermana Anita, que es el himno 160, y les invito a ponerse de pie. Himno 160, de tal manera me amó. Tomen su lugar, hermano. La palabra del Señor en 2 Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Invito a mi hermano Luis que pase, por favor. Señor,
Buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios, estamos casi por concluir este servicio de adoración a nuestro Dios en este Viernes Santo. Les pido que inclinemos nuestro rostro para hacer la oración. Señor, en esta tarde te pido que bendigas las ofrendas que se han levantado, bendigas a todos mis hermanos presentes y bendigas a todos mis hermanos que no pudieron asistir, que les proveas de los sagrados alimentos. También te pido que bendigas a nuestro hermano Raúl Cristóbal Solano, tesorero de esta congregación, para que el dinero del Señor le dé buen uso para la obra de su templo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Le damos gracias a Dios, estamos ya por concluir este servicio. Voy a dejar el lugar para hermanos que tengan avisos en esta hora. Y después invito a mi hermano Ricardo para la oración final, por favor. Dios les bendiga. Para la próxima, bueno, es cierto, para el domingo de resurrección, el servicio, les reitero, es a las 6 de la mañana. Primeramente Dios, nos vemos aquí. Hermano Oliva, Dios le bendiga grandemente. Gracias por el apoyo en la dirección. Bien, usted lo sabe mejor que nadie, el Señor no es deudor de nadie. Dios le bendiga y al final del día el Señor le dé una nueva esperanza al anochecer y al amanecer, pero sobre todo las ganas de servir. Para el domingo el servicio va a estar a cargo de las damas, entonces ya están los puntos, ya nada más para que me apoyen a ponerse de acuerdo la hermana Sandra, la hermana Claudia, la hermana Oliva y no sé si alguna otra mujer se quiera agregar, en este caso la hermana María Luisa. Y de Rosy, no sé si vayas a llegar a las 6, pero por eso es que no te menciono, por tu bebé, y lo entiendo. Que Dios nos bendiga. Pues vamos a terminar, hermanos, también recordándoles que después de el culto de resurrección tendremos un pequeño refrigerio. Creo que ya se pusieron de acuerdo a las hermanas. Y pues vamos a estar juntos para tomarnos un cafecito al terminar el culto con un pan dulce y ya posteriormente pues también lo que las hermanas de su corazón van a traer también. Así es que vengamos con alegría, con regocijo. Estoy muy agradecido con el Señor por la vida de cada uno de ustedes, jóvenes, Raúl, chicos, que Dios los bendiga. Sigamos orando, hermanos, por los jóvenes de la congregación. Ruth, también tú, hermana, eres parte de esa comunidad de jóvenes y vamos a seguir orando por ellos para que Dios los siga utilizando, hermanos, de acuerdo a las necesidades que haya aquí en la congregación. Así es que, hermanos, yo les pido de favor que estemos orando por estos jóvenes. En algún momento la hermana Oliva bien decía, son los que van a continuar el viaje, la estafeta. Así es que, hermanos, pues es un gusto verlos y para mí de forma muy personal es un privilegio el poder tener colaboradores como los jóvenes que siempre digan sí al Señor, siempre estén dispuestos a glorificar, a trabajar para la gloria del Señor. Vamos a terminar, les invito a que nos pongamos de pie. Y a todos, hermanos, gracias a Dios por su presencia, la mesa directiva, hermano Jesús, hermano Raúl, gracias a Dios por sus vidas. Pues vamos a despedirnos con las palabras arónicas, las palabras arónicas que se encuentran en el capítulo 6, versículo 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz.
Te damos muchas gracias, Dios, porque este día, Señor, hace más de 2033 años, Señor, pudimos en esta hora recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, porque hoy tenemos la bendición de poder, Señor, recordar esas palabras, ese último sermón dado por nuestro Señor Jesucristo desde la cruz del Calvario. No un sermón cualquiera, Señor, sino un sermón transformador. Gracias por la vida de cada uno de los expositores de tu palabra. Que tú traigas bendición, que tú sigas obrando en sus corazones, que sus corazones sigan siendo humildes, Señor, delante de tu presencia y dispuestos al servicio tuyo. Pero también gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por mis hermanos que estuvieron atentos a escuchar la palabra. También los hermanos que seguramente nos van a seguir en la transmisión, Señor, posteriormente. Que tú nos llenes de bendición a cada uno de nosotros. Y nos vamos de ese lugar, Señor, recordando, no llorando, sino declarando victoria. Porque este paso, Señor, que tú diste en la cruz del Calvario, no iba a ser todo sin la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tráenos este domingo, Señor, para recordar ese portentoso hecho, Señor, para que en esta tierra se cumpliese, Señor, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y después de esta resurrección, fuiste llevado, Señor, a la presencia del Padre. Y desde ahí, como dice el credo apostólico, de ahí vendrás, Señor, a rescatar a tu pueblo. Vendrás, Señor, por tus hijos, vendrás por nosotros. Pero por lo tanto, Señor, manténnos fieles delante de tu presencia y que este domingo, Señor, dispongamos nuestra vida y nuestro corazón para venir. Oramos con acción de gracias, Señor, por todo lo que pudimos realizar el día de hoy. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos. Despídanse, por favor.